Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fanny López Díaz, soy del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y les voy a presentar, junto con mi compañera May Ricardes, este tema del riesgo a la acción, fundamentos del cambio climático y la adaptación. En primer lugar, bueno, vamos a ver qué es el cambio climático, vamos a ver todas esas causas, algunos cambios observados, los impactos y algunos ejemplos en México. Y finalmente vamos a terminar con la parte de acción, que es la parte de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Bueno, primero tenemos que entender que el clima de la Tierra es el resultado de la interacción de un conjunto de elementos que se conocen como sistema climático. Este sistema, pues, está integrado por 5 grandes componentes. Entre ellos son la criosfera, la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Y debemos entender que si alguno de ellos pierde el equilibrio, entonces todo el sistema climático también lo va a hacer y por tanto va a cambiar el clima en la Tierra. Entonces esto es importante entenderlo. Pero antes de continuar vamos a tener en consideración algunas definiciones, sobre todo para tener un marco conceptual base y que no tengamos confusiones en las definiciones o en los conceptos. Los más comunes que nos podemos encontrar y que a veces confundimos es con el concepto de tiempo meteorológico y clima. El tiempo meteorológico pues va a ser un conjunto de fenómenos meteorológicos que se producen en un lugar y un momento determinado y que son cambiantes, ¿no? Y son los pronósticos que nosotros vemos día a día en la televisión, pues que nos dicen este día va a estar nublado, hoy va a estar caluroso, mañana va a llover. Entonces a eso se refiere con tiempo meteorológico. Mientras tanto, el clima pues va a ser ese promedio del tiempo meteorológico que incluye los valores promedio y los valores extremos. Por lo regular, el clima se define en un periodo de 30 años, que está definido por la Organización Meteorológica Mundial. O sea, ellos son periodos fijos. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica que muestra la climatología 1991 a 2020. Esto es a nivel nacional y podemos ver cómo se distribuye la precipitación y también la temperatura media. Entonces, esto es como lo común que nosotros encontramos o vamos a tener para el clima en México a nivel nacional.
Y este clima pues va a tener variaciones de un año a otro. Y esas fluctuaciones de un año a otro, o que va a ser de una década a otra, a eso le vamos a llamar variabilidad climática. Esto es muy importante tenerlo en consideración porque también la variabilidad climática se confunde mucho con el cambio climático. Entonces, vamos a tener años a veces muy cálidos o muy fríos o muy lluviosos o muy secos. Y esto pues es parte de esa variabilidad natural y a veces es por ejemplo, por fenómenos como el fenómeno del niño, que va a provocar que haya años, pues a veces muy secos, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica y vemos variaciones y esto es justamente esa parte de la variabilidad climática. Por otra parte, tenemos el concepto ya de cambio climático. Aquí los cambios en los valores medios de las variables como la temperatura, la precipitación, los vientos que persisten durante periodos largos de tiempo. A eso le llamamos cambio climático. Por ejemplo, aquí podemos ver esta gráfica. Es una distribución, por ejemplo, de temperatura. Vemos que aquí tenemos una línea continua, digamos que ese es nuestro clima normal, tenemos un promedio y también tenemos la parte de los extremos, temperaturas cálidas y temperaturas frías. Sin embargo, cuando hay un cambio en el clima, por ejemplo, aquí vemos que se desplaza hacia la derecha ese comportamiento. Entonces nuestro promedio va a cambiar y también nuestros extremos no van a ser mucho más cálidos y va a haber extremos menos fríos. Estos cambios pues, pueden ser por procesos internos naturales, forzamientos externos o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el cambio de uso de suelo. Y bueno, en esta gráfica lo que podemos observar es que tenemos esta variación de la temperatura, esto es a nivel global, tenemos esta observación y cuando combinamos las causas humanas con las causas naturales, entonces vemos que se ajusta esa modelación, ¿no? Mientras que si solamente se modela esa temperatura con las causas naturales, pues vemos que esa temperatura pues va a ser mucho menos cálida. Entonces, ¿qué implica esto? Que efectivamente esa combinación principalmente por los cambios por causas antropogénicas, entonces es que la temperatura está aumentando. Y aquí también tenemos otro ejemplo. En esta parte, de 1850 a 2019, vemos que el incremento total estimado ha sido del aumento de la temperatura ha sido de 1.1 grados centígrados y solo el 0.23 grados centígrados pues ha sido debido a esta variabilidad natural. Aquí es muy importante señalar que nosotros a lo largo del tiempo hemos tenido cambios en el clima. Sin embargo, estos últimos años, pues esto se ha acelerado y es lo que ha causado la mayor preocupación. Pero, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Nosotros ya vimos el sistema climático. Ese sistema climático se alimenta de la radiación que nos llega del Sol y la radiación que llega es la misma que sale y a eso se le llama que es el balance radiativo. Sin embargo, ahora este balance radiativo pues ya está en desequilibrio porque la energía que entra ya no es la misma que sale. ¿Por qué? Porque tenemos ese exceso de gases de efecto invernadero. Pero el efecto invernadero no es malo y los gases de efecto invernadero no son malos, al contrario, ¿no? Son parte de este balance radiativo porque gracias a esos gases de efecto invernadero y a ese efecto, pues es que la temperatura que tenemos es de 15 grados centígrados, sino lo contrario sería de menos 18 grados centígrados. Y aquí lo podemos ver en esta grafiquita, ¿no? En esta figura entra la radiación, sale, pero gracias a este efecto invernadero, de nuevo se irradia la radiación o la energía hacia la superficie de la Tierra. Esto se calienta y eso es lo que nos ayuda a tener esa temperatura tan agradable que
que tenemos en el planeta y por lo que hay vida. También están, bueno, estos gases pues son diferentes y ustedes ya también los han escuchado y reescuchado en muchas ocasiones, que por ejemplo de los principales pues son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua y también otros gases que han generado los propios seres humanos. Y últimamente también han escuchado del carbono negro, que se le conoce como hollín y que es muy importante porque aunque tiene una vida muy corta de 4 a 12 días, pero su potencial de calentamiento es increíble y este es superior al del dióxido de carbono. Y bueno, entonces el problema no son los gases de efecto invernadero, no es este efecto, sino es el efecto potencializado por ese incremento de los gases de efecto invernadero, principalmente por las causas antropogénicas que han sido desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, todas esas actividades lo que nos ha llevado es a tener un efecto invernadero potencializado y esto es lo que ha aumentado la temperatura. Entonces, estos cambios que se generan en el balance energético de la Tierra, pues se van a medir dependiendo del calentamiento o enfriamiento, y esto es a lo que nosotros le llamamos, es una manera de llamarle simplemente el forzamiento radiativo. Ustedes han escuchado, ¿no? Que el dióxido de carbono tiene un forzamiento negativo al aumento, pues entonces se está calentando. Por el contrario, por ejemplo, los aerosoles tienen un forzamiento radiativo negativo y esto lo que provoca es que va a enfriar la atmósfera. Bueno, aquí resume, es de manera de resumen, pues cómo es cómo llegamos al cambio climático, ¿no? Entonces tenemos las causas antropogénicas por el aumento de gases y compuestos de efecto invernadero. Posteriormente, esto nos va a provocar un calentamiento global y este calentamiento global a su vez pues va a generar este cambio en el clima. Aquí tenemos que tener muy bien claro que el calentamiento global no es sinónimo de cambio climático. Entonces sí hay que diferenciarlo. Es una consecuencia más porque está desequilibrando al sistema climático y al balance radiativo. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro porque muchas veces lo confundimos. Y bueno, pues el cambio climático pues ya está presente, hemos visto infinidad de evidencias pues en todo nuestro sistema climático, ¿no? En la atmósfera, en la biosfera, en el océano, en la criosfera. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, hemos escuchado del aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, los cambios en la precipitación, la pérdida de los glaciares, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar y el contenido de calor oceánico. Y bueno, aquí hay algunos números, aquí son únicamente a manera de resumen, son unas pequeñas estadísticas. Por ejemplo, en la parte de temperatura, pues vemos que ya hemos tenido a nivel global pues días o años muy cálidos, ¿no? Esto se ha incrementado, pues la proporción mundial de los ciclones tropicales de categoría 3 a 5 también ha aumentado en las últimas 4 décadas. El calentamiento del océano pues también está presente, ¿no? Hasta de 0.22 grados centígrados o 0.6 grados centígrados. Y el derretimiento de la capa de hielo, por ejemplo, aquí vemos dos figuras, una en 1979 y otra en 2022, y cómo es ese decremento. Por ejemplo, este dato también es muy importante. Si la capa de hielo de Groenlandia se derritiera, el aumento del nivel del mar sería de 7.4 metros. Pero si la Antártida se derrite, esto se incrementaría hasta 57.9 metros, que es impresionante. Y eso hay que tenerlo muy en consideración, porque tan solo por cada centímetro de aumento del nivel del mar, alrededor de 6 millones de personas en todo el planeta están expuestas a inundaciones costeras. Entonces, tan solo un aumento, 1 centímetro o 0.1 grados centígrados, pues va a impactar de manera increíble, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración y no dejarlo pasar. No son datos impresionantes y creo que cada uno de nosotros tenemos que tener esa conciencia. Y bueno, después de estas evidencias, ¿qué viene? Las afectaciones, y a esto es a lo que nosotros llamamos los impactos del cambio climático. Y bueno, ¿qué son estos impactos? Pues los impactos son aquellos
lo podemos ver como efectos o las consecuencias de este cambio en el clima, ¿no? Y también es muy importante poder diferenciarlo porque muchas veces nos confundimos con esta parte de las causas de lo que observamos o las evidencias. Esta figurita nos los muestra muy bien. Tenemos en el centro la, los conductores del cambio climático, ¿no? El aumento de gases de efecto invernadero, el cambio de uso de suelo. Bueno, esto aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa? Va a haber un cambio en el clima, en nuestro sistema climático, ¿no? Vamos a tener eventos climáticos extremos, el calentamiento del océano, la acidificación, el aumento del nivel del mar. Y estas evidencias o bueno, evidencias observadas, pues lo que va a provocar, perdón, son estos efectos y lo podemos ver como en los sistemas naturales, en los sistemas humanos o como en lo que nosotros simplemente llamamos en los sectores. O sea, son esos efectos en los sectores que nosotros tenemos. Por ejemplo, pues en la salud, en la infraestructura, en la energía, pues ahora en la migración climática, en los ecosistemas de agua dulce, en la parte de las ciudades, ¿no? El aumento de las precipitaciones, de la temperatura, pues va a afectar a las personas, a la población que vivimos no solo en las ciudades, sino también en las partes rurales. El aumento de enfermedades también está presente, los daños en la infraestructura, pues la energía, ¿no? Que lo hemos visto, cómo este aumento de temperatura pues llega a colapsar los sistemas de energía. Y bueno, ahora vamos a ver rápidamente pues los cambios observados. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando aquí en México? También en México hemos observado cambios, no son quizás los mismos que a nivel global, esto también lo tenemos que tener muy claro. No siempre cuando nosotros hablamos de cambio climático y hablamos de que hay un calentamiento global, pues esto va a ser muy generalizado. Puede también puede ocurrir que tengamos también temperaturas muy extremas, no tanto cálidas como frías, pero esto, bueno, ya va a depender a nivel territorial y a nivel local. Entonces aquí podemos observar, son unas gráficas a nivel nacional, son los datos del Servicio Meteorológico y qué es lo que nos están mostrando, que efectivamente en México, esto es de 1985 a 2024, pues la temperatura se está incrementando. Estos son años muy cálidos que hemos tenido desde 2005 a 2024 y justamente se ha aumentado 1.7 grados centígrados. Mientras que la precipitación, pues tenemos muchas más variaciones por la misma naturaleza de esta. Y en los últimos años, de 2013 a 2024, pues parece que hay un patrón hacia la disminución. Incluso en el año 2023, pues ha sido un año muy seco, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahora en México a nivel promedio. Y ahora vamos con algunos cambios observados. Bueno, pues también aquí hemos observado cambios tanto en la parte de temperatura como en la parte de precipitación, ¿no? Pero en temperatura, por lo regular, pues vamos hacia temperaturas más cálidas. Por ejemplo, la temperatura ha tenido mayores incrementos en el norte y sureste del país, o por ejemplo, hay estados con mayor duración de periodos cálidos, por ejemplo, en Colima, Michoacán, Guerrero y Jalisco, ¿no? Y en la parte de precipitación, aquí es un poquito más difícil porque tenemos cambios mucho más heterogéneos, pero pues también están presentes, ¿no? Y sobre todo la parte de sequías, ¿no? Y aquí también hay algunos ejemplos que nosotros hemos vivido ya más recientemente, por ejemplo, lo que vimos en el huracán Otis, las olas de calor de 2024, donde muchos sistemas y especies pues se vieron afectadas, ¿no? Por ejemplo, como los monos aulladores. Aquí la comunidad del bosque, a donde pues prácticamente ya desapareció o ya se quiere ser reubicada por este incremento del aumento del nivel del mar. Y otra situación, pues por ejemplo las presas, ¿no? Que se están secando. Este es el caso de la presa Cerro Prieto en el 2022, un antes y un después. Y bueno, esta presa alimenta la ciudad de Monterrey.
Y bueno, otro ejemplo, esto es la parte de los glaciares y aquí vemos cómo ha evolucionado y cómo han cambiado, ¿no? Desde 1850, qué extensión se tenían en el volcán Iztaccíhuatl hasta 2021, a donde ya prácticamente se está reduciendo. Y bueno, otros impactos del cambio climático en México, pues se relacionan, por ejemplo, con las migraciones altitudinales, las reducciones de corales, la reducción en la producción agrícola y esa relación entre el aumento de la temperatura y las enfermedades transmitidas por vector o, por ejemplo, la disminución de los cuerpos de agua, ¿no? Los acuíferos, que han disminuido desde 178 a 275 en 2020. Entonces es increíble, ¿no? Y bueno, ¿qué decimos de los ciclones tropicales? Que aunque tienen impactos negativos, pero también estos pues nos van a traer impactos positivos, sobre todo en la parte del norte. Entonces hay que ver todos esos escenarios. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Dejamos esta parte de bases físicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es May Ricardes. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en la Coordinación de Adaptación y Ecología, ¿no? Adaptación al Cambio Climático y Ecología. Fanny básicamente ya nos habló de toda esta interacción que existe entre la criosfera, atmósfera, hidrosfera, biosfera, toda esta parte física, ¿no? La litosfera. Y estamos hablando también de cosas como de por qué es importante considerar la adaptación, ¿no? Y que es un poco el enfoque que va a tener esta última parte de la presentación. Sabemos que todas las emisiones de CO2 que ya están en la atmósfera tienen una vida extremadamente larga. Entonces, el efecto que ya tiene de calentamiento, incluso si hoy dejáramos de emitir CO2, una parte de ahí que va a quedar, una persistencia de los efectos y esta interacción igual se une con la parte de todos los océanos que están absorbiendo gran parte de este calor adicional que está disponible en la atmósfera y esto a su vez tiene una interacción con lo que sigue, ¿no? Entonces estas retroalimentaciones también se amplifican en otros tipos de impactos y amplifican incendios forestales, también por el cambio de uso de suelo, ¿no? Y todo esto tiene las repercusiones en los sistemas social, económico y ambiental, que a su vez tienen una serie de retroalimentaciones entre ellos, interacciones que es bien importante considerar cuando estamos hablando de políticas de adaptación. ¿Por qué es importante adaptarnos al cambio climático? Yo creo que actualmente no queda duda de lo importante que es. Ya estamos viviendo una serie de impactos y las preguntas siempre quedan en, ¿estamos preparados para lo que está sucediendo actualmente? Y las proyecciones que puede haber, de las cuales toda la parte de escenarios, el doctor Salinas del INTA nos estará conversando en un momento más, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que desarrollar e implementar diferentes medidas de adaptación para que podamos enfrentar estos retos que estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Dependiendo de nuestro sector, en este caso desde el gobierno, el rediseño de políticas gubernamentales que sean integrales y que puedan estar considerando eso, pero de la misma manera, desde el sector privado, ¿cuál es el rediseño de sus estrategias de acuerdo a estos impactos actuales y futuros que están proyectados, ¿no? Tener definitivamente un buen sistema de alertas tempranas que funcione, que pueda darle información a nivel oportuno y cuando se requiere para poder tomar acciones preventivas, fortalecer capacidades en territorio y bueno, toda la parte de sectores productivos, ¿no? Ante estos nuevos cambios, ante estas nuevas condiciones climáticas, que es cómo vamos a producir nuestro alimento, cómo vamos a realizar una serie de actividades, ¿no? El proceso de adaptación es un proceso iterativo que requiere de temas y análisis multidimensionales, de visiones multidimensionales, transversales, tiene un contexto muy local, por lo tanto es muy importante el involucramiento de actores locales, el papel de los individuos, de la sociedad civil, de la academia, de gobiernos, es muy importante, ¿no? Y cuando estamos hablando de un proceso de adaptación, pues bueno, lo primero es, tenemos que evaluar impactos, vulnerabilidad y riesgos.
partiendo a partir de diagnósticos actuales, pero también todas esas proyecciones que podrían ser. De acuerdo a eso, tenemos que diseñar una serie de medidas de adaptación que en este, insisto, proceso participativo, iterativo, que considera visiones multidisciplinarias para finalmente implementar estas medidas y luego que midamos, ¿no? O sea, midamos si estamos avanzando, si no estamos avanzando, y entonces regresamos a la primera parte, a esta evaluación, si efectivamente están sucediendo las cosas y estamos en una mejor situación de lo que queríamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medidas de adaptación? Una medida de adaptación es cualquier acción que nos va a permitir ajustarnos a estas nuevas realidades y a estos nuevos cambios potenciales y que podemos tener como una respuesta adecuada a los retos que se nos están poniendo, ¿no? Y entonces estamos hablando de construcción de capacidades, coordinación de actores, toda la parte normativa y de planificación, información y difusión, fortalecer nuestro conocimiento científico, tecnologías climáticas, estrategias y mecanismos de financiamiento que nos permitan dar una viabilidad a largo plazo de todas estas acciones y bueno, ¿no? O sea, hablar de infraestructura y demás. Dependiendo de la lente desde donde se quiera abordar la adaptación, hablamos en general de 3 enfoques de adaptación. Uno basado en comunidades, que como su nombre lo indica, está basada en el fortalecimiento de capacidades locales, en cómo recuperamos el conocimiento de estos actores y cómo nos aseguramos que haya un empoderamiento y una reducción de sus vulnerabilidades. Y, 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 y bueno, o sea, cómo logramos que a partir desde un enfoque social nos estemos asegurando de que estamos atendiendo el reto, ¿no? El otro enfoque muy importante y que seguramente la doctora Guadalupe Matías nos ahondará un poquito más adelante en este tema, es la adaptación basada en la reducción de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo nos anticipamos ante esos riesgos ya presentes o proyectados y cómo mejoramos también esa capacidad de recuperación, ¿no? Y finalmente, el otro enfoque, el tercer enfoque, es el de adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Cómo a partir del foco en la salud de los ecosistemas, en la integridad de los ecosistemas y los servicios ambientales que proveen, y la conservación de su biodiversidad, podemos también tener eso, ¿no? Ninguno de estos enfoques puede funcionar sin el otro, son enfoques totalmente complementarios y ninguno anula otro, o sea, creo que realmente es muy importante. Yo quiero enfocarme un poquito más y quise hacer como un poquito de zoom in a la parte de soluciones basadas en la naturaleza en ciudades. No podemos olvidar que casi el 80% de la población de los mexicanos vive en zonas urbanas, ¿no? Entonces, ¿qué cambio de paradigma quisiéramos ver y cómo las soluciones basadas en la naturaleza nos pueden ayudar justo a esta reducción de la vulnerabilidad y de riesgos que están relacionados con el cambio climático? Protegiendo estos ecosistemas, vamos a lograr tener estos servicios que nos puedan ayudar a mejorar el drenaje natural para que no haya inundaciones, el arbolado que nos pueda permitir una temperatura ambiental mucho más agradable a partir de la provisión de sombra, hablar de temas de calidad del agua, ¿no? Cómo nos aseguramos que la calidad del agua que tienen nuestros habitantes, o sea, es la correcta, y todo el tema también de control de la erosión y prevención de deslizamientos por parte de la estructura que las raíces de las plantas y árboles pueden dar al suelo, ¿no? Entonces, creo que es como un enfoque que deberíamos de tener más presentes. Este proyecto es de City Adapt, es del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Una de las ciudades piloto que se trabajó fue Jalapa. Los invito a que revisen la página de internet de City Adapt y van a encontrar todos los estudios que se hicieron, todas las medidas que se están proponiendo, todo, la verdad es que es un estudio de caso realmente muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, yo quisiera hablar un poco como cuáles son esas claves para seguir avanzando, ¿no? El doctor Enrique Bravo en su presentación hablaba de esta vinculación desde el enfoque de reducción de riesgos de desastre y desde
el enfoque de adaptación y cambio climático. Y creo que es bien importante que nos vayamos de aquí muy claros que son complementarios los enfoques, ¿no? Que ambos están buscando reducir vulnerabilidades y que la integración de la reducción de riesgos en la planificación climática es absolutamente necesaria, de la misma manera que la gestión del riesgo debe de usar toda la información y todas las implicaciones de los escenarios y climáticos con proyecciones futuras para considerar sus intervenciones, ¿no? Em, Hablar mucho de lo local. La adaptación es muy contextual y siempre va a ser muy importante que tengamos una buena gobernanza. Me da mucho gusto que muchos colegas de autoridades municipales nos están acompañando. O sea, sabemos el reto que ustedes pueden estar enfrentando día a día y realmente todo lo que implica esta gobernanza de incluir a las comunidades, a los grupos vulnerables, asegurarnos de que efectivamente estamos promoviendo una equidad y una efectividad en nuestras soluciones, ¿no? Cuatro, sí, dejarles aquí este mensaje respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, no necesariamente el puente más alto, no necesariamente el dique más fuerte es el que nos va a ayudar ni es la solución más económicamente sostenible, ¿no? Creo que ahí es una invitación a conservar nuestros ecosistemas que son finalmente una gran herramienta que la naturaleza nos dio para protegernos y proveernos de una cantidad de peligros. Y bueno, hablar que tanto la adaptación al cambio climático como la reducción de riesgos de desastres requieren una coordinación multisectorial, una inversión estratégica. Estamos hablando de una serie de impactos a los que nos vamos a estar enfrentando, que si no tenemos una visión estratégica y esta inversión y modelos de inversión y mecanismos de financiamiento que apoyen ambos enfoques de una manera sostenida y estratégica, realmente no sabemos qué implicaciones va a haber. Estas serían las conclusiones como del tema. Yo quisiera nada más avanzar un poquito o sea, comentarles acerca de qué estamos vislumbrando desde la Secretaría de Medio Ambiente y todo en temas de la Política Nacional de Cambio Climático, ¿no? Como ustedes saben, a finales de año tenemos la COP30. Vamos a presentar nuestra NDC, que es nuestra contribución nacionalmente determinada, para noviembre de 2025, y una primera versión de nuestra política nacional de adaptación, ¿no? El- Estamos trabajando en estos ejes que están incluidos. Estos ejes se construyeron a partir de la NDC 2.0 en el componente de adaptación. Son los primeros 5 ejes del A al E. Y estamos agregando ahora un eje de seguridad nacional y cambio climático. Entonces, en el primer eje estamos hablando de prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio. El segundo eje trae temas de sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria. El tercer eje tiene que ver con toda la parte de conservación de ecosistemas y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. El cuarto eje, toda la parte del recurso hídrico. Y bueno, el quinto, que es toda la parte de infraestructura estratégica y el patrimonio cultural tangible de México, que es tan importante para nosotros. Cuando hablamos de ambición y adaptación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que vamos a incluir también un componente de pérdidas y daños. Sabemos que por mucho que avancemos en adaptación, por mucho que detengamos la mitigación, hay una serie de cosas que ya no podemos evitar. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias para poder enfrentar esos retos, ¿no? Que ya no son reversibles y que son inevitables? Necesitamos fortalecer nuestro sistema de métricas e indicadores. Hablar de mitigación y métricas es muy fácil, pero cuando viene el tema de adaptación, realmente, ¿cuáles son esos indicadores que nos van a poder permitir como país reflejar nuestros avances o retrocesos y poder como reconfigurar la rueda, ¿no? Actualización de costos de cambio climático y estimación de cobeneficios asociados a la mitigación. Hace mucho que no revisamos realmente cuánto es el costo de la inacción, pero tampoco tenemos mucha claridad de qué decisiones desde la inversión deberíamos estar haciendo conforme a estos indicadores. Tenemos que cambiar
formas de producción, tenemos que capacitarnos en ciertas partes, entonces también esa parte, ¿no? Lo de soluciones basadas en la naturaleza definitivamente es un elemento muy importante y bueno, esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la adaptación sea un vehículo de inversión, desarrollo tecnológico y de empleos? Yo hasta aquí lo dejaría agradeciendo muchísimo la invitación nuevamente y la atención de todos ustedes que están conectados allá. Un gusto estar aquí. Gracias.